Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de Azure Coffee. El día de hoy vamos a estar hablando de estimación de costos para escenarios web services en Azure, ¿sí? Web applications, app services en pocas palabras. Vamos a estar viendo muchos conceptos interesantes, pero como siempre vamos a estar dando ahora unos 2 o 3 minutos simplemente para permitir que entre un poquito más de gente y vamos a ir presentándonos para ir aprovechando el tiempo. ¿Sí? Mientras tanto, ya saben, quienes nos estén viendo dentro de esta serie o sea la primera vez, tienen en la zona del GoToWebinar una zona de preguntas y respuestas donde nos van a poder ir haciendo consultas y quiero que utilicemos esa zona ahora para confirmar que están viendo correctamente la pantalla y nos están escuchando correctamente. Así que les pido por favor, si mientras esperamos esos 3 minutitos, me confirman si están escuchando y viendo correctamente. Al mismo tiempo vamos presentándonos. Daniel Yesurón es quien les habla, preventa regional de Microsoft para licencias online y me encuentro acompañado por Pablo Sadier y Harold Guevara. Pablo, Harold, ¿cómo están amigos? Buenos días, mi nombre es Pablo Sadier, yo soy ingeniero de preventa regional y bueno, me encuentro muy bien el día de hoy. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y bueno, le doy el pase a Harold. Buen día, Dani, Pablo, ¿cómo están? Buen día a todos ustedes, asistentes. Harold Guevara es mi nombre, ingeniero preventa para todo el ecosistema también de Microsoft, lo que es Microsoft 365, Office 365 y Azure, en la región de Argentina y Uruguay específicamente. Así que vamos a esperar 2 minutos y ya arrancamos. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto, sí es importante destacar que esta serie de webinars que venimos haciendo durante este mes la hemos enfocado más que nada a hablar de estimación de costos para diferentes escenarios. La semana pasada hablamos de SQL, ¿sí? de bases de datos. Hoy vamos a estar hablando de web services y las próximas 2 semanas vamos a estar haciendo referencia también a estimación de costos tanto para backup como para almacenamiento. Entonces, es interesante que tomen esta serie como un conjunto, dado que cada uno de estos servicios, como bien saben, si tienen experiencia, es un universo cada uno. Y vamos a estar tratando de justamente centralizar la información que es más relevante para todos, ¿no, amigos? Sí, esa es la idea, Dani. La verdad que sí. Vamos a tratar de enfocarnos en temas muy a nivel corporativo y que obviamente nuestros asistentes vean el día a día y que puedan meterse un poco más al mundo de lo que sería Azure y su entorno completo en lo que sería la nube. Sí, sí, además que en ese sentido también es para dejar claro que si bien todos los comentarios que puedan poner son buen feedback, por ahí si sale algún caso en particular que no, por cuestiones de tiempo no lo podemos llevar a cabo, siempre los invitamos a que con las direcciones de correo que ven en pantalla nos envíen, nos contacten justamente y podamos ver ya ese caso en particular con mayor tiempo y, bueno, con la relevancia que eso necesita, dado que pueden haber tantas variables distintas a la hora de trabajar con los servicios de Azure que en ese sentido el contexto puede cambiar la situación mucho acorde a qué es lo que se está necesitando o inclusive el nivel de servicio que se esté requiriendo. Es más, vamos a ver ahora justamente con Harold y con Pablo algunos escenarios, algunos elementos, pero nos vamos a enfocar, como dijimos al principio, en la información más relevante. Bien, en base a eso, después, a medida que vayan concurriendo el tiempo, vamos a intentar expandir lo más posible dentro del tiempo que tenemos alocado para el día de hoy. Bueno, entonces, gracias a todos por haber esperado estos minutos. Vamos a dar entonces, sí, comienzo en este momento. Y diría que uno de los elementos más importantes, obviamente, es arrancar entendiendo qué son los web services y qué son los app services, ¿no? Y en ese sentido, ahí te dejo la palabra, Carlos, para que nos puedas empezar a charlar un poco sobre esto. Sí, Dani, es bueno arrancar. Vamos a empezar acerca de lo que es y a qué hace referencia el entorno completo de lo que sería App Service según su estructura definida. Azure App Service permite combinar lo que necesita para crear lo que sería sitios web, backends, o APIs web, también para cualquier plataforma o lo que sería cualquier dispositivo. Vamos a encontrar diferentes formas de cómo poder desplegar según sea la necesidad. Podemos encontrar inclusive planes gratis, planes premium y planes básicos que están pensados obviamente
dependiendo la carga de trabajo de producción. Esto lo vamos a hablar mucho más adelante en profundidad. Acá lo que estamos viendo es un entorno que es posible, esto que estamos viendo acá es posible, para lo que sería el despliegue del servicio web de tipo IaaS. Como bien sabemos, las aplicaciones web se pueden hospedar lo que sería App Service Web Apps como tal, que también vamos a ver, de tipo PaaS. También se pueden desplegar en lo que serían contenedores, hay varias opciones. Y por supuesto en máquinas virtuales, es decir, de infraestructura como servicio. Es importante saber que para este entorno, la configuración, la protección y el mantenimiento de lo que sería la máquina virtual y todo el entorno requiere mucho más tiempo y por supuesto requiere mucha más experiencia a nivel de IT. En comparación, hablando de lo que sería la parte de plataforma, de lo que sería Azure App Service como recurso, es necesario tener en cuenta que el esfuerzo del mantenimiento, el esfuerzo que se hace, es necesario aplicarla en lo que serían las revisiones, aplicarla en actualizaciones, en toda la administración de lo que sería el entorno de la máquina virtual. Al igual que la mayoría de las soluciones que son basadas en la nube, también se pagan por la cantidad del tiempo que es utilizado. El despliegue como tal de este recurso, de estos recursos, por ejemplo, pueden servir para una oportunidad de implementar, ¿por qué no?, de WordPress en Azure. Después de crear la aplicación web en este entorno, es posible expandirla, por ejemplo, en MySQL, que es que estamos viendo acá, e implementarla en WordPress. MySQL debe expandirse con un uso más general o un uso superior. Es que este uso es necesario, obviamente, para lo que sería la precaución también, para los puntos finales de servicio que no se pueden usar cuando se implementa de manera básica como tal. Cerrando este entorno de lo que estamos viendo acá, estamos viendo algo de Application Gateway que está integrado en varios sectores en Azure. Ahí le doy paso a Pablo, si nos comenta un poco más acerca del Application Gateway, Pablo. Sí, claro, Harold. En este tipo de entornos también podemos utilizar el Application Gateway, que es una herramienta que nos va a permitir equilibrar la carga y las peticiones web en caso de que queramos tener dos app service, por ejemplo. Un caso muy común es cuando necesitamos aplicaciones de Linux y de Windows. Ahí vamos a tener que tener dos Application Gateway, entonces lo podemos utilizar justamente digamos, necesitamos dos app services y ahí lo podemos utilizar con una application gateway. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco de los planes y cuándo vamos a necesitar eh, un plan para Windows o un plan para Linux. Perfecto. Aquí, y solamente como para hacer una referencia visual a lo que se está viendo acá, y también les consulto a ustedes que lo saben correctamente. Eh, si bien vamos a estar hablando hoy específicamente de application, de web apps, bien, de web applications, todo esto que estamos viendo, el Azure Database for MySQL, el Application Gateway, lo que es un virtual machine, una red virtual, todos esos son componentes separados. En este caso estamos viendo una infraestructura básica, o sea, una arquitectura básica basada en infraestructura como servicio, pero cada uno de esos son elementos distintos que pueden llegar a tener cobros distintos. Hoy vamos a estar haciendo referencia más que nada al web application, más que nada, ¿no? Exactamente. Lo quisimos traer justamente como para que sepan que existe este método, es posible. Obviamente el foco de la webinar es App Service de tipo PaaS, que justamente es el otro slide, si me quieres ayudar ahí con eso, Dani, pasando, para verlo específicamente, pero para que sepan que existe la posibilidad también de generarla mediante una máquina virtual, pero teniendo en cuenta que cada recurso es independiente y también tiene un consumo independiente. Así Claro, que es importante. o sea que en pocas palabras, hoy un escenario que trabaje con web service y con web application no es solamente ese ítem, es un conjunto de otros ítems también que Exactamente, agregan valor. Quizás no sean obligatorios, pero sí son muy recomendables. exactamente. De hecho, fíjate que en este que estamos viendo es un despliegue ya en entorno de App Service tipo PaaS, como le dije. Es Ujú. una arquitectura que muestra mucho más lo que sería la aplicación web que usa App Service y también usa lo que sería la parte de datos con Azure SQL, de Database. Esta arquitectura que estamos viendo acá consta de componentes ya más definidos, más puntuales, que es un plan de App Service, que lo estamos viendo ahí,
proporciona obviamente lo que serían las máquinas virtuales ya administradas que hospedan lo que sería la aplicación. Todas las aplicaciones ya están asociadas con un plan que es necesario, que se ejecutan obviamente en la instancia como tal de este recurso. Vemos el recurso complemento, como dije, de Azure App Service, la cual es una plataforma administrada completamente para, obviamente, crear e implementar la aplicación ya en Azure directamente, acompañada de lo que vemos ahí como slots. Los slots lo que permite almacenar provisionalmente una implementación que está muy bueno para que posteriormente vayamos a poder intercambiarla con la implementación ya de producción. Así que esta opción es muy buena para que la tengan en cuenta. De este modo lo que estamos haciendo es que evitamos realizar una implementación que vaya directamente a lo que sería el escenario de producción. Así que van a tener a disposición los slots justamente para este servicio. Vemos, por supuesto, en el gráfico lo que sería el recurso de Azure DNS. Azure DNS es un servicio de lo que sería hospedaje para dominios DNS que permite resolver nombres mediante la infraestructura interna de Azure. Y por supuesto, obviamente, al hospedar en Azure permite administrar justamente los registros con, obviamente, las credenciales, las APIs y las herramientas dentro que ya vienen incluidas en el servicio de Azure para lo que sería usar un nombre de dominio ya personalizado. Los datos, por supuesto, gestionados por el recurso de Azure SQL, como dijimos, la cual ya sabemos en su servicio relacional en la nube. Comparte obviamente una base con un código de motor de base de datos. Se trata obviamente de un servicio de base de datos totalmente administrado, basado en lo que serían motores de base de datos de código abierto para el tema del recupero en cuanto a la pérdida de datos también, para que lo tengan en cuenta. Estas características están disponibles en todos los niveles y se habilitan automáticamente. Por supuesto, todo este escenario está estructurado, recomendado obviamente para supervisar lo que sería la parte de seguridad que le estamos viendo en la parte derecha de la aplicación y el rendimiento con Azure Monitor, el comportamiento como tal, la carga con lo que sería Application Insights, para que lo sepan. Y algo agregado también que es muy bueno, que es el Azure Key Vault, para lo que sería el almacenamiento como tal de la cadena de conexión. En cuanto a la base de datos, completando el circuito que estamos viendo en esta infraestructura. Enfocándonos en nuestro tema de esta webinar, en este slide de tipo PaaS para el entorno de App Service, es necesario un plan como tal de App Service en la variedad de planes que existen. Inclusive, como dije anteriormente, vamos a obtener planes de manera gratuita que existen, recomendados obviamente, pero para que lo sepan, es para pruebas, ya que estos planes o el plan gratuito no se puede escalar de manera horizontal, así que es importante esta información. Existen planes básicos, estándar, premium, lo vamos a ver más adelante para entrar en detalle en el siguiente slide justamente, pero sí tenerlo en cuenta como indispensable para lo que sería el uso de este recurso de web service en Azure. Además de esto, es importante y me gustaría darle paso a Pablo para preguntarle también acerca de la utilización de un certificado digital. Pablo, esto lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, sí, lo podemos hacer y como mencionabas antes, podemos utilizar el servicio de Azure DNS en caso de que nosotros quisiéramos también tener un dominio personalizado, porque por defecto el App Service de Azure nos va a entregar un dominio que va a ser del estilo Azure Website .net, pero si quisiéramos tomar un dominio personalizado, podemos hacerlo y justamente lo podemos alojar en el Azure DNS y ese dominio probablemente lo queramos utilizar con un certificado digital SSL, que lo que nos va a permitir es encriptar toda la información y lo que podemos comprar tanto en Azure o una autoridad de certificación y luego llevarlo a Azure. Pero es perfectamente posible para tener nuestro propio dominio personalizado con el certificado digital. Sí, ahí está bueno agregar también que justamente este elemento que estamos viendo acá en pantalla, el Azure Key Vault, es quien se encarga también de manejar justamente todo lo que son credenciales, certificados,
cuestión de que toda esa información no esté embebida en un web service, que por cuestiones de seguridad muchas veces ataques vienen justamente definidos para ir a buscar esa información directamente al aplicativo, y en este caso lo tenemos toda esa información segurizada, la tenemos por fuera. Entonces va de la mano hoy un Azure Key Vault, un servicio de Azure DNS, con estos servicios de web application que se pueden, aprovechar hoy en día. Entonces, ¿es obligatorio utilizarlo? No, no es obligatorio. ¿Es buena práctica? Sí, es buena práctica. Exacto, Dani. Perfecto. Entonces, en ese sentido, lo dijiste, Harold, pero lo vuelvo a aplicar, lo vuelvo a comentar porque es algo muy importante hablar cuando vayamos a la calculadora en un ratito, que lo dijiste que todo tipo de aplicación, bien, todo tipo de web application, bien, o una API o cualquier tipo de servicio que esté trabajando sobre este universo necesita, para poder correr, necesita de un App Service Plan, ¿sí? Esto es lo que hoy Azure aplica en un primer momento, y sobre este App Service Plan, ahí se agregan las aplicaciones. Entonces, aquí lo que tenemos a continuación es un cuadro, bien, un cuadro dividido en varios tipos de App Service Plan, ¿sí? Y podemos ver aquí que estamos viendo lo que sería la versión de Windows, siendo que también hay una versión de Linux, bien, que cambia a nivel de precios acorde al tipo de plan que queremos utilizar. Bien, también podemos ver que aquí el cuadro nos permite elegir en qué región, bien, y también en qué, si queremos ver el precio a nivel mensual o por hora. Entonces, Harold, Pablo, ¿qué es lo que podemos decir rápidamente sobre este cuadro antes de irnos ya a hacer alguna que otra prueba? Bien, digamos, tenemos que elegir el App Service Plan correcto en base a lo que nosotros necesitamos desarrollar, ¿sí? Vamos a tener tanto de Windows para Linux y como podemos ver tenemos los planes básicos y digamos que son los gratuitos donde podemos utilizarlos justamente como decía Harold para ambientes del tipo de desarrollo, donde tengamos que hacer una aplicación y ponerla a funcionar, pero justamente para probar y para justamente ver cómo funciona con nuestra web, por ejemplo. Entonces, esos son los tipos de planes gratuitos que podemos elegir. Pero ya para ambientes de producción tenemos que ir escalando también a otro tipo de planes, como los estándar, los premium. Ya, de hecho, el básico no está tan orientado también para ambientes de producción, ¿no? Claro, y vos lo dijiste ahí, tenemos que ir escalando, o sea que podemos tranquilamente arrancar con algo gratuito, y de ahí de gratis pasarnos a un plan de App Service, por ejemplo, estándar. Y si no queremos de estándar, nos podemos ir a algo básico. O sea que acá la pregunta es, ¿podemos arrancar en un plan de App Service y después movernos a otro tipo de plan? La respuesta es sí, Ujú. podemos hacer eso. Es más, es bastante recomendable dentro de lo que es la táctica de prueba y error, de testear e ir probando. Bueno, ir jugando justamente con distintos planes, dado que esto también sigue siendo pago por consumo y se van prorrateando por hora el consumo de lo que se tenga dentro de cada uno. A ver, a lo que quería llegar es lo siguiente. Vean que muchas veces quizá la primera pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que tengo que pedir para poder estimar correctamente el consumo de una aplicación? Y acá lo comentaba recién Pablo en un momento, que es, bueno, vean cómo cada uno de estos planes tienen a disposición diferentes características, ¿sí? Algunos tienen mayor o menor, bien. Pero vean aquí, bueno, cantidad de aplicaciones web, espacio en disco, máximo número de instancias, si puede o no admitir dominios personalizados. Entonces, todos estos ítems que están viendo acá en pantalla son las preguntas que deberían ir contestando para empezar inclusive a estimar este tipo de servicios. Ya quedamos en claro que necesitamos un plan de App Service, ¿sí? Y necesitamos que el plan de App Service se encuentre en alguno de estos casos. Ahora, ¿qué es lo primero que tendría que revisar? Bueno, ¿necesito que mi aplicación tenga dominio personalizado? ¿Sí o no? ¿Necesito que pueda escalar automáticamente? ¿Sí o no? Entonces, si necesito que sí o sí tenga que escalar, y mínimo voy a tener que arrancar a través del estándar. Puedo empezar a hacer quizá alguna prueba en básico, pero para hacer pruebas de escalabilidad automática, tengo que irme a algo mínimamente estándar, ¿no? Claro, pues, eso es lo recomendado para ambientes de producción, ¿sí? Porque uno lo Ujú. que quiere en producción es que vaya escalando y que pueda ir creciendo todo lo que necesito, ¿sí? Y por eso, digamos, no está orientado el básico, porque al no poder escalar, digamos, tener una app service que después no funcione porque
digamos, llegan más peticiones de las que puede resolver, no está bueno. Entonces, por eso no está orientado a producción también. Algo que Claro. también hay que tener en cuenta y es que la parte gratuita, que justamente acá lo estamos viendo, que dice que puedes tener 10 aplicaciones web, está en versión preliminar. Así que es importante para que lo sepan y justamente no se puede escalar, que sirve para hacer pruebas, pero ya cuando estamos enfocados como tal en el trabajo de producción, vamos por una ya que es de tipo básica, estándar o premium, ya para trabajar como tal. Y justamente pues, que sirvan lo que serían los slots para manejar lo que serían los escenarios. Igual para ese sentido podemos tener varios planes de upservice, ¿no? Tener un plan de upservice gratis y después tener otro que ya sea más el productivo, que sí lo podemos Exactamente. mover y bajar, ¿no? Tendría ese Claro. sentido, ¿no? Y de hecho Ujú. es muy común tener varios planes, porque, digamos, si yo, por ejemplo, tengo aplicaciones de Windows y Linux y tengo que trabajar al mismo tiempo, no puedo tener un solo plan de upservice, ¿no? Porque, digamos, uno tiene que ir enfocado para Windows, otro para Linux, y no pueden, digamos, las dos aplicaciones compartir el mismo upservice porque no funciona de esa manera. Claro, y como dato de color, que está bueno eso, saberlo, hasta hace unos cuantos meses, es decir, hasta enero de este año, antes dentro del mismo grupo de recursos no podías tener aplicaciones de Windows y de Linux en el mismo grupito, no lo podías hacer. Hoy dentro de la documentación oficial dice que ya se puede, pero solamente para grupos de recursos creados a partir de, si no me equivoco, febrero de 2021. O sea que puede parecer algo, algo sencillo y algo que no tenía mucho sentido, pero dentro de la organización y de la estructura empresarial eso podía llegar a ser un dolor de cabeza. Y si nos vamos acá a la zona de precios rápidamente, vean que lo estamos viendo a nivel, perdón, a nivel mensual. Vean que aquí, si bien tanto en Windows como en Linux tenemos una versión gratuita para utilizar, en Linux no está disponible el plan compartido, ¿sí? Por eso aquí no tiene precio. Esto es interesante verlo. Obviamente este cuadro lo editamos para no tener que tener dos slides distintas. Pero vean qué interesante que en el plan básico, vean la diferencia de precio entre Linux y Windows. Ya cuando nos vamos a algo estándar, que sería lo apropiado para comenzar en producción, no cambia tanto el precio entre uno y otro. Pero en el plan básico, vean, el diferencial es bastante grande. Y después en Bastante. Premium también vuelve a darse. Pero eso es como un primer sneak peek para que vean que por qué uno elegiría Windows o Linux fuera después de las características técnicas que uno acepte o no. Bueno, a nivel de pricing, entendiendo, como decíamos al principio, qué tanto de esto necesita mi contexto, la situación de mi cliente y también qué tanto a nivel económico va a poder trabajar. Ahí es donde uno elige, bueno, quiero irme por Windows, quiero irme por Linux y voy a trabajar uno u otro plan acorde a lo que necesite. Eh, pero bueno, es súper interesante ver que cuando uno trabaja con App Services, prácticamente este cuadro es como el go-to a la hora de definir cómo uno va a estimar costos, ¿no? Exacto, este es el puntapié inicial de lo que debemos preguntarnos y qué es lo que deberíamos consultar también justamente a nuestro desarrollador en caso de que tengamos uno dentro de la empresa, es qué es lo que necesitamos hacer y bueno, esto apunta un poco a lo que deberíamos contratar de entrada, que después quizás lo podemos ir modificando, podemos ir escalando, pero ya tenemos que preguntarnos para ir alineados un poco a qué es lo que debemos contratar. Tal cual. Entonces, antes de llevarnos esto a la calculadora y agregarle lo que falta para poder tener un escenario con un criterio básico, acorde a la estructura que estábamos mostrando con Harold recién, pusimos algo interesante aquí para que se vea dentro del marketplace el tema de las plantillas. Entonces, Harold o Pablo, ¿alguno quiere explicar qué es lo que estamos viendo acá en pantalla? Sí, digamos, acá tenemos soluciones ya como armadas y ya personalizadas para lo que nosotros queramos hacer. Ya son plantillas, eso es en definitiva una plantilla dentro del marketplace de Azure. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos y necesitásemos utilizar un WordPress, en lugar de
ir configurándolo mano a mano, instalándolo, ya podemos elegirlo directamente con una plantilla. Acá podemos ver que tenemos directamente plantillas para WordPress, tanto en Linux como en Windows. Entonces, ya directamente haciendo clic acá, nos va a instalar toda la solución completa como para que nosotros en muy pocos clics ya tengamos el portal del WordPress listo, instalado, para que podamos empezar a utilizarlo muy rápidamente. Lo mismo si quisiéramos, por ejemplo, instalar, por ejemplo, un Plex, por ejemplo, que es justamente un ambiente y un portal donde nos permite, digamos, dar de alta diferentes hosting y administrándolo a través de justamente esta herramienta, este Plex. Nosotros directamente, como podemos ver ahí, esto ya está disponible para Virtual Machine, entonces nos va a levantar una máquina virtual, nos va a instalar el Plex, nos va a hacer toda la configuración para que ya nos aparezca el portal y que podamos ir levantando desde ahí nuestros hosting, inclusive podemos ser un proveedor de hosting en la nube. Sí, y eso está, parece gracioso el día de hoy, ¿no? Pero me acuerdo hace años lo que era montar un negocio de web hosting, donde era, bueno, no solamente adquirir el espacio, los servidores, tener todo preparado, y lo hacías efectivamente lo hacías con Plesk, o lo hacías con cPanel, o con cualquiera de esos orquestadores de hosting, y hoy tenés ya una plantilla directamente predefinida, donde le haces clic y en 20 minutos lo tenés dado de alta. Es más, justo este trae una evaluación gratuita de Plesk, creo que te da por 30 días, si no me equivoco, el servicio de hosting. Después, obviamente, Plesk tiene su propia licencia, pero esto ya viene todo predefinido para que si hoy mismo quiero salir a armar un negocio de hosting de web services o de web application, como sería, con esto lo creas en 2 patadas, básicamente. Pero bueno, está bueno justamente lo que mostrás, donde vean que cada vez que uno busca algo en el marketplace, Azure especifica esa plantilla en qué modelo de implementación lo va a hacer, ¿no? App Service, o si lo va a hacer como máquina virtual, y después cada una de ellas tendrá su referencia acorde a si esto lleva una licencia por fuera o qué es lo que va a crear. Bueno, cuando uno ya le da crear aquí, muestra también cuáles son los valores. Es más, si uno intenta crear una de estas plantillas que son de App Services, lo primero que le va a pedir es, decime dónde está el plan de App Service donde yo voy a agregar este aplicativo. Entonces hay que crearlo o tenerlo creado previamente. Pero volvemos a la teoría principal, ¿no? Se necesita un plan de App Service, ya sea básico, estándar, premium. Bien, entonces súper interesante. Entonces ahora sí, antes de irnos allá la calculadora y empezar a meter un poquito de mano en esto, siempre conviene hablar de lo que es, en este caso, nuestro offering de LOL Servicios Profesionales. Ahí, Pablo, Harold, si alguno quiere levantar la mano. Sí, digamos, acá lo que nosotros ofrecemos con LOL Servicio, esto, digamos, es una rama que tiene licencias online, más allá de la distribución de software que es nuestro core de negocio. También tenemos nuestra gama de servicios profesionales, que esto, digamos, es muy útil para ciertos partners que quizás, por ejemplo, tengan expertise digamos, en instalar servicios de infraestructura, digamos, están cómodos instalando máquinas virtuales, servicios de backup, pero quizás no tengan experiencia en otra, digamos, en otro producto, como por ejemplo Dynamics. Digamos, instalar un ERP, digamos, es bastante diferente y quizás hasta un poquito más complicado que una máquina virtual. Entonces, justamente si no tienen expertise, pero tienen un caso de negocio porque algún cliente se los pide, bueno, en muchos casos, a veces estos partners pueden no ofrecerlo o perderse el negocio. Entonces, justamente ahí donde nosotros, desde el LOL, con servicios profesionales, podemos ayudarlos para instalar cualquier servicio de Microsoft que se requiera. Entonces, nosotros nos encargamos de la implementación, puesta en marcha, en revisar justamente con el cliente final qué es lo que se necesita para la asesoría y bueno, justamente llegar a una cotización acertada del servicio profesional. También podemos hacer actualizaciones y migraciones de casos o digamos, de ambientes que ya tenga operativo el cliente, quizás necesite actualizar o migrar o justamente llevar del ambiente on-premise a la nube, nosotros también podemos hacerlo, o podemos hacer como una bolsa de horas en caso de nuestro partner, quizás esté recién empezando, no se anime, entonces quiera tener algún tipo de backup
por atrás para que si se traba en la implementación o que de alguna manera está haciendo algo y que no está muy seguro, que nosotros estando de atrás podemos también justamente apoyarlo, dándole, digamos, la consultoría y el soporte quizás de nivel 2. Y también, bueno, obviamente hacemos capacitaciones, digamos, para nuestros partners que requieren de alguna manera tomar conocimiento sobre un producto o cómo instalarlo, cómo desarrollarlo, también podemos hacerlo. Así que es bueno que lo tengan en cuenta porque esto, digamos, lo estamos impulsando mucho desde Licencias Online para justamente apoyar a nuestros partners y que, bueno, no se pierda ningún negocio, que lo tengan en cuenta, que podemos ayudarlos y asesorarlos en los casos de negocio que necesiten de cualquier servicio de Microsoft. Excelente, entonces ya saben, tienen nuestras casillas de correo al principio de la presentación y también en las presentaciones anteriores, siguen siendo las mismas casillas y con eso nos pueden pedir ayuda y los vamos a redirigir contra esta unidad de servicios para poder ayudarles como comentó Pablo. Bien, mientras voy preparando entonces la otra pantalla para poder compartir y ya entrar a meter un poquito de mano, Pablo, si querés ir revisando si hay alguna consulta o alguna pregunta y con eso nos vamos organizando aquí mismo, ¿sí? Sí, nos Entonces, preguntaban si vamos a compartir la presentación, porque bueno, justamente también esta presentación quizás hay mucha información que bueno, nosotros la tratamos rápidamente y bueno, quizás el cuadro, por ejemplo, de App Services es muy cómodo y útil, así que la respuesta sí, la vamos a compartir a todos los asistentes una vez terminada esta sesión, se los vamos a hacer llegar por mail, así que quédense tranquilos que lo van a tener listo como para después revisarlo tranquilamente. excelente. Entonces, asumo que ya deberían estar viendo mi escritorio, ¿sí? Están viendo el Sí, escritorio, ahí lo están viendo vemos. las marcas, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, hagamos un doble clic sobre lo que estuvimos viendo recién. Toda esta información que estamos viendo, todo este cuadrito, es la información oficial de los precios de los servicios de Azure. Es más, si uno se va a la calculadora de Azure y agrega, por ejemplo, acá voy a poner un presupuesto nuevo solamente para motivos informativos, pero es para mostrarles cómo llegó a ese punto. Si uno en la calculadora va y busca, por ejemplo, App Services, que es lo que vamos a estar viendo hoy, vean que todos los servicios tienen acá como un simbolito, ¿sí? un iconito que les habla de, bueno, dónde pueden acceder a más información, detalles del producto, pero aquí si le hacen clic a donde dice detalles de precio, los lleva básicamente a esta web donde está el cuadro donde muestra los planes de App Service, ¿sí? Y sobre este cuadro, bueno, si se van después, se van cambiando entre Windows y Linux, esto les vuelve a recargar y les va a ir mostrando los precios acorde también a la región donde ustedes vayan a estar implementando, ¿eh? Siempre cuidado con eso, que depende de la región, pueden cambiar los precios. Entonces, para hacer algo sencillo y entendible, lo que hicimos fue lo siguiente. En Azure hicimos básicamente lo que mostramos en la plantilla. Nos fuimos a crear un nuevo recurso, buscamos WordPress en este caso, porque WordPress tiene tanto implementaciones a nivel de App Service como de Virtual Machines, ¿sí? Entonces, como pueden ver, donde dice Azure Applications, donde dice Virtual Machines, uno puede ir buscando básicamente cómo es lo que quiere, qué es lo que quiere ir generando, ¿bien? Y dentro de las distintas plantillas, lo que hicimos fue crear básicamente una plantilla de WordPress como servicio, es decir, como aplicación. Y eso lo que nos generó, para tomarlo de base, fueron los siguientes elementos que estamos viendo aquí. Nos generó básicamente un plan de App Service, ¿sí? Ahí durante la creación nos preguntaba si ya teníamos alguno creado y si no, nos pedía crearlo. Obviamente el aplicativo, bien, que es el WordPress en particular. Bien, y después, en este caso, por la plantilla de WordPress, WordPress necesita de una base de datos, nos pide también una base de datos MySQL. Entonces, en este caso no viene, no lo vamos a tocar hoy en este momento. Bueno, si lo vamos a agregar, es bueno que vean el webinar de la semana pasada, pero vean que aquí está el motor de base de datos de MySQL. Y finalmente lo que agrega también es lo que son los Application Insights para poder ir monitoreando y también tener la posibilidad de poner alertas sobre lo que esté sucediendo en cada uno de nuestros aplicativos. Entonces, si entramos a ver rápidamente el plan de App Service, vean que aquí arriba nos dice el plan de servicio de aplicación, nos dice este es un plan de servicio S1. S1 hace referencia a, en este caso, estándar, pero si no los reconocen a primera vista,
lo que pueden hacer es ir en el menú de la izquierda, donde dice escalar verticalmente, ¿bien? Y aquí mismo es un poco lo que estábamos comentando, es donde Azure da la posibilidad de cambiar de tipo de plan. En este momento me encuentro en un plan S1, ¿sí? Es un plan estándar. Acá me dice todas las características que incluye: dominios personalizados, escalado automático, los slots, me dice tenés 5 espacios de ensayo, es decir, 5 slots, copia de seguridad, administrador de tráfico. Si todo esto es lo que incluye el plan, bien, y si nos vamos a ver entonces que esto nos referíamos a un plan estándar, vemos que tenemos aplicaciones ilimitadas, ¿sí? Es más, nos da 50 espacios de giga en disco, nos deja, como habíamos visto, 10 slots, ¿sí? Dominios personalizados, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, es importante entender que todo lo que estamos creando en Azure va acorde a lo que el plan de App Service nos está permitiendo hacer. Bien, entonces si yo digo, bueno, no, espera, estoy haciendo pruebas, la verdad que en vez de estándar me quiero ir a los planes de pruebas, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un plan Basic, que es un plan B1, ¿sí? Podemos ver aquí que hay opciones adicionales con planes Basic que tienen quizá un poquito más de memoria, un poquito más de performance, pero fíjense que aún así nos sigue diciendo serie A, serie A. Esto quiere decir que hay máquinas virtuales de familia A por detrás corriendo esto. Entonces, cuando nos volvemos a lo que es la calculadora, si decimos, bueno, vamos a agregar el App Service como tal, pueden ver que aquí nos pregunta, bueno, ¿cuál es la región? ¿Cuál es el sistema operativo? Que en realidad, aunque esto se llame App Service, esto lo que realmente es un App Service Plan, lo que estamos estimando. Y lo que ese App Service Plan, acorde a lo que nosotros elijamos, ese nivel, gratis, compartido, básico, estándar, premium, aislado, son las características de cuántas aplicaciones vamos a poner dentro. Y entre todas esas aplicaciones van a estar compartiendo ese pool de recursos. Entonces, vean, en este caso, si yo elijo estándar, como está creado hoy ese plan, me dice, bueno, como tenés algo estándar, por detrás, esto está corriendo una máquina con un core y 1.75 de RAM, ¿sí? Esto es lo que te saldría, si lo ponemos a nivel de un mes, lo que te saldría por mes correr esta instancia. Tenés ilimitadas aplicaciones, es más, aquí lo dice, ¿bien? Ilimitadas aplicaciones, ¿bien? O sea que podría poner tantos WordPress como yo quisiera ahí dentro, hasta consumir básicamente los 50 gigas de espacio en disco, pero tengan en cuenta que si ponemos 50 WordPress, entre esos 50 van a estar consumiendo estos 1.65 GB de RAM. Entonces, hay que tener en consideración también esos potenciales cuellos de botella y por qué por ahí conviene elegir tener diferentes planes de aplicaciones, pero bueno, eso implicaría otra instancia y por lo tanto inflar el precio. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente como primer ítem o como primer punto a considerar. ¿Cuántas horas tiene un mes? A ver, si alguno... Fíjense que siempre que arrancamos, la calculadora nos pone 730 horas. Y esto es un mes de 30 días. Bien, bien, 24 por 30, 730. Y nos dice acá entonces, para un S1, lo vamos a dejar acá en Linux. Vean, dice 69.35. Bien, si nos vamos a ver acá al mes y le ponemos Estados Unidos y nos vamos a Linux, tiene que coincidir, o debería coincidir, ¿bien? Acá está, estándar, 69.35. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que todos esos precios están dispuestos para meses de 30 días. En cambio, un mes de 31 días va a tener un poco más de precio, o sea que obviamente es salteado, pero hay que tener en consideración que esto es pago por uso y esto se va cobrando por horas en cierto sentido. Entonces, en mi estimación, siempre yo tiendo a poner 744 para nunca quedarme corto, pero solamente por si se les llega a dar la duda de por qué estoy poniendo algo que es más caro en base a lo que me muestra aquí la tabla. Bueno, es porque esto está todo basado en meses de 30 días. Nada, básicamente eso. Entonces, necesitamos acá el plan de App Service. Vean, acá me dice, bueno, cuántas instancias corresponde a cuántos planes voy a estar agregando. Y aquí esto me dice, bueno, cuántas conexiones SSL voy a estar trabajando. En este caso, para planes, vean, esto es interesante tenerlo en cuenta y lo habían comentado Harold y Pablo hace un rato.
Cuando yo quiero trabajar con certificados digitales, todo lo que son los planes estándar para arriba, es decir, estándar, premium y aislado, me viene con lo que a nivel de conexiones SSL se llama la primera conexión a través de SSL IP viene bonificada. Ya a partir de la segunda, vean que me cobra $39. Pero esto es solamente de estándar para arriba. Por eso muchas veces le ponemos certificados digitales y nos olvidamos. Bien. Pero si estamos hablando de algo básico, vean que ya básico no trae bonificada esta primera opción. O sea que, ¿a qué quiero llegar? Si ustedes van a estar trabajando con aplicaciones en Azure y a esas aplicaciones le van a estar poniendo certificados digitales, bueno, tengan en cuenta que si utilizan el nivel básico, todo lo que sean transacciones les va a cobrar $39 por cada certificado digital que tengan. En cambio, si están en estándar, bien, el primer certificado digital, las transacciones del primer certificado digital van a ser bonificadas. A partir del segundo ya sí se cobra. Bien, y todo esto no me lo estoy inventando. Si venimos al cuadro, bien, y empezamos a bajar, pueden ver que aquí ya hay explicaciones sobre cada uno de los tipos de planes, ¿sí? El plan básico, el plan estándar, qué es lo que soporta, a qué hace referencia cada una de las instancias. Y vean aquí, si bajamos al final, bien, donde habla de los certificados digitales, dice justamente, bueno, los certificados digitales, si uno los puede comprar dentro de Azure o los puede comprar por afuera, por una autoridad certificadora, como dijo Pablo, ¿no? Y, y además de utilizar certificados digitales, tengo que tener en cuenta el tema de las conexiones SSL que se va a utilizar dentro de Azure. Y aquí lo dice entonces, dice, bueno, para los dos tipos de conexiones que tienen los certificados, vean que los certificados mediante IP, dice son $39 por mes por cada certificado que tengamos, ¿sí? Lo que está haciendo referencia, que es lo que les mostraba en la calculadora, es que dice los planes de servicio estándar y premium incluyen el derecho a utilizar una conexión SSL/IP sin cargo adicional. Entonces, esto es justamente para que no se lleven esa sorpresa y puedan estimarlo en la calculadora de manera correcta. ¿Sí? Sobre todo esto es cuando están utilizando certificados digitales, sea que lo compren o no en Azure, que quede claro justamente este tema de las conexiones SSL, porque muchas veces no se tiene en consideración. ¿Sí? Entonces ahora sí, volvemos rápidamente a la calculadora, decimos, bueno, en este caso no es una aplicación que tenga certificado digital. Entonces esto es lo que me va a cobrar el plan por tenerlo aplicado, por tenerlo activo todo el mes. Entonces ya tengo un costo fijo de $70. En este caso, como estamos hablando, necesito una base de datos MySQL, agregué un servidor en su formato básico, no, esto lo voy a pasar por encima. Y después tenemos dos ítems, bien, que se tienen que agregar, que vean que estábamos hablando de si volvemos aquí a nuestro, a nuestra implementación, que esto es una implementación también de cualquier app service que puedan tener. Vean que tenemos aquí Application Insights. Bueno, los Application Insights se agregan en el ítem de Azure Monitor, ¿sí? Ustedes en la calculadora tienen que buscar Azure Monitor y aquí Azure Monitor, detalles de la aplicación en español, es Application Insights. Lo bueno de esto es que, como pueden ver, los primeros 5 gigas de datos monitoreados no tienen costo, ¿bien? Ya si empezamos a pasar a nivel de monitoreo, ya a partir del sexto giga ya tenemos un cobro, ¿bien? Pero esto es simplemente para tenerlo en cuenta a nivel de costos. Si es una aplicación que realmente no consume demasiado, que no está haciendo demasiados elementos, con estos 5 gigas por mes van a estar cubiertos y eso no les va a molestar en la facturación. Pero quería que quede claro que Application Insight se busca en la calculadora dentro de Azure Monitor, ¿sí? Y Azure Monitor trae después no solamente Application Insight, trae Log Analytics, consultas y métricas. Si dentro de esto agregamos métricas al sitio web con alertas, por ejemplo, pueden ver aquí lo que nos dice lo que nos saldría cada cantidad de alertas que estemos trabajando, ¿sí? 1000 alertas, bien, o en realidad 1000 llamadas a la API, ¿sí? Es lo que sale, pero vean aquí que dice las llamadas a API estándar, el primer millón de llamadas es gratuito, o sea que esto tampoco, si están utilizando consultas y métricas, tiene que ser muy, muy grande para que esto empiece a notar un cambio. Y esas son preguntas que uno tiene que ir haciendo a la hora de ir haciendo estimaciones, qué es lo que hace la aplicación. ¿Bien? Y finalmente, como todo escenario de Azure, sí o sí, el ancho de banda. El ancho de banda es lo que va a hacer, lo que nos va a definir las transacciones que salen y entran a la red de los data centers de Azure.
todo lo que es subida no tiene costo, pero todo lo que es bajada sí. Entonces, como estamos acá en un plan de App Service que tiene aplicaciones en el este de Estados Unidos, bueno, más o menos esto para tenerlo en cuenta, los primeros 5 gigas son gratuitos y ya a partir del sexto ya tiene un costo aproximadamente de este valor, pero que también depende de la región de origen donde esté, en este caso, ese aplicativo, ¿sí? Entonces, esto es en su más mínima expresión el costo de lo que saldría a tener esta implementación de WordPress como servicio en Azure. Es más, volvemos aquí y entramos en el aplicativo. Bien. Esto lo creamos ayer a la noche, pero lo dejamos tal cual estaba, bien de base, sin ni siquiera lo cambiamos. Y vean que dentro de las opciones del App Service, acá tenemos, por ejemplo, lo que son los espacios de implementación, los slots. Esto es lo que comentaba Harold, que es muy importante generar. En este caso, como tenemos un plan estándar, podemos generar hasta 10 slots distintos que están incluidos dentro del mismo plan. Y, por ejemplo, podemos ir definiendo de los distintos slots cuánto tráfico queremos que vaya cada uno. Entonces, supongamos que hacemos una implementación de WordPress con una nueva sección. Podríamos crear un slot con ese cambio, ¿bien? Y decirle que queremos que, no sé, el 40% del tráfico vaya a este nuevo slot para ir testeando a ver cómo se va moviendo, si no va teniendo problemas. Y si esto está funcionando todo bien, podemos decirle quiero que hagas un cambio de slot y pases el que tenía como el de ranura de prueba a la ranura de producción. Pero bueno, ya son temas un poquito más técnicos, pero es muy interesante ver cómo viene incluido dentro del pricing level, ¿sí? Pero lo que quería llegar es simplemente esto, que podemos ver aquí que nos genera un Azure Website por defecto. Bien. Esto lo dijiste vos, Pablo. Podemos cambiar Sí, el dominio cuando queramos, ¿no? claro, podemos poner un dominio personalizado, que generalmente es lo que vamos a utilizar en un ambiente de producción, ¿sí? Vamos a poner nuestro propio dominio. Exacto. Aquí pueden ver que está la opción de agregar dominio, ¿sí? O Ujú. sea que podemos comprar un dominio acá dentro de Azure o traer un dominio si lo compramos en otro register, básicamente. O sea, no sé, un GoDaddy o un NickR, donde sea. Y después podemos inclusive agregar aquí debajo, tenemos la configuración de TLS SSL para los certificados digitales, ¿sí? En un formato PFX. Bien, e inclusive como mostraba Harold en su estructura, podemos guardar esos certificados en un Key Vault y traerlos directamente desde el Key Vault, dado que es más seguro guardarlos ahí dentro, ¿sí? Es más, si dijéramos, bueno, a esto le quisiéramos agregar un Key Vault, lo buscamos aquí y vemos cuánto nos sale agregar un Key Vault en este sentido. En el este de Estados Unidos, esto nos cobra por operaciones, ¿sí? También tiene esto operaciones básicas, operaciones avanzadas, pero vean que dentro de las operaciones estándar tenemos los secretos, las claves y los certificados, que es lo que queremos, y esto es lo que nos va a cobrar por ir a buscar operaciones que impliquen necesariamente ver si hay alguna clave o algún certificado de forma segura. Entonces, esto es lo que nos cobraría por cada operación que se le esté yendo a pedir al Key Vault, ¿no? Entonces, todo esto se puede ir estimando y bueno, pueden ver que son valores sumamente pequeños. Bien, acá tenemos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 millón de operaciones son $3 aproximadamente. Pero bueno, lo dejo ahí como un extra que se pueda agregar. Bien, entonces, sí es importante entender, bien, que todos estos planes de App Service, y acá quizá me puedes ir ayudando vos un poquito también, Pablo, el hecho de que hay algo interesante de que vean que el plan gratis, bien, no ofrece ningún acuerdo a nivel de servicio. Bien, ¿qué significa esto en pocas Claro, palabras, Pablito? y si no tiene nivel servicio, digamos, justamente es lo que se llama SLA, digamos, no tenemos una garantía de que ese servicio esté funcionando. Digamos, básicamente el SLA lo que nos otorga es la garantía de cuánto tiempo va a estar productivo ese plan de servicio, ¿sí? O sea, los SLA generalmente son de 99,9, 99,999. Eso significa de que, digamos, todo el tiempo un 99,9% va a estar disponible. Y en caso de que Microsoft no lo cumpla, bueno, justamente nosotros podemos obtener, digamos, una, ¿cómo decirlo? Un Un resarcimiento. resarcimiento, claro, un Claro. resarcimiento, por eso.
Entonces, para ambientes de producción es muy, muy importante que exijamos a Microsoft el SLA, porque bueno, nosotros lo que queremos es que nuestro negocio esté funcionando 7x24 y que no se caiga nunca. Pero bueno, justamente acá lo que muestra Dani es que si lo tomamos como un plan de servicio gratis, y ahí no podemos pedir nada, porque no nos ofrece un SLA de ningún tipo. Entonces, justamente está pensado para ambientes de desarrollo, que si yo estoy haciendo unas pruebas de desarrollo, que se me caiga, no sé, a las 3 de la mañana, una hora, no pasa nada, es desarrollo, es prueba. Pero en un ambiente Claro. productivo, sí. Claro, entonces vean aquí que algo interesante que dice es no ofrece ningún acuerdo, ningún SLA y los planes gratis se miden en función de las aplicaciones. ¿Sí? Es decir que cuando nos vamos a la calculadora, si cambiamos esto perdón, nos vamos a Windows y le decimos aquí gratis, vean que en este caso el ítem de instancia corresponde a las aplicaciones. Yo tengo un app service, tengo 2, tengo 5, tengo 10, obviamente gratuito porque no tiene costo, pero lo dice aquí la documentación. Bien, lo dice justamente acá. Dice, se miden en función de las aplicaciones. En cambio, a partir del plan básico para arriba, vean que ya no se mide a partir de aplicaciones, se mide a partir del tamaño y número de instancias que ejecuta. Es decir, hay una máquina virtual por atrás, bien, y no importa cuántas aplicaciones tenga, bien, el precio se mide por la instancia completa. Bien, es más, lo dice aquí. Vean que ilimitado, 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 ilimitado. O sea que a Microsoft no le interesa cuántas aplicaciones pusiste dentro del plan, que sería la máquina, ¿sí? Dado que eso lo van a tener que manejar acorde al, bueno, que no haya un vecino ruidoso y demás. Pero si nos volvemos a la calculadora y cambio aquí a básico, bien, recuerden, de básico para adelante, vean que aquí ya me muestra el tamaño de la instancia y cada una de estos, o sea, la instancia aquí ya corresponde a, en este caso, la máquina virtual. Por eso vean que me duplica el precio en la instancia y en ningún momento me pregunta cuántas aplicaciones voy a tener ahí adentro, porque no le importa, puedo tener tantas como yo quiera, o sea, tantos WordPress como yo quiera dentro de esta instancia, mientras, bueno, obviamente yo me hago cargo de ir midiéndolo y que esto no reviente por los recursos que se está consumiendo cada WordPress, ¿no? Ahí es otra charla. Pero vean aquí que uno de los primeros puntos que dijimos es que cuando estamos hablando en Linux, bien, tenemos el plan gratuito que es por aplicaciones y después tenemos básico, estándar, premium, aislado. ¿Dónde está el compartido? Bien, Linux no tiene plan compartido. Windows sí. Es más, si nos cambiamos aquí a Windows, vean que está el gratis, básico, bla, 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 y aquí está el compartido. Y si nos vamos a ver acá lo que es la información, vean que aquí ahora me dice gratis y compartido, ¿sí? Y nuevamente, tanto el gratis como el compartido no ofrecen SLA. Entonces esto es a tenerlo en cuenta y por qué justamente se empuja tanto a arrancar de aquí para acá. Entonces, para pruebas básico, para producción estándar para arriba, ¿sí? Gratis y estándar, pruebas de conceptos sencillas que no molestan y vean que tanto gratis y compartido, como lo dice la documentación, se miden a partir de aplicaciones. Bien, lo dice aquí, dice es posible que algunas bla bla nos ofrece, de acuerdo en el cálculo de estos precios de estos dos planes se realiza por aplicación. Entonces, si nos volvemos a la calculadora, bien, y nos ponemos en compartido, vean que el único plan que tiene compartido es con Windows. Si nos vamos a Linux, no existe compartido. Así que vamos a Windows compartido. Acá lo que corresponde a la instancia es al aplicativo, bien. Y el compartido, bien, que siempre va a estar en este tipo de instancia, vean que esto ya lo que nos está contando son aplicaciones al ser compartido. No tienen SLA, como lo dijo recién Pablito, y en este caso la aplicación está encendida o apagada, bueno, se cobra también por hora, por lo cual tiene también cierto sentido aprovechar, bueno, si uno quiere hacer algo sencillo en la parte de compartido, la única diferencia que uno puede llegar a encontrar que tenga sentido es que te permite poner un dominio personalizado en el entorno compartido, bien, mientras que en el gratis no, tenés que trabajar con el punto Azure Websites que te trae y no hay vuelta para darle. Así que son combinaciones y combinaciones y combinaciones que hay que tener en cuenta, pero sí es importante que se entienda cómo justamente la calculadora detecta y destaca cada uno de estos elementos, ¿bien? Entonces, un punto interesante es como lo habíamos puesto en la presentación, que cuando uno hace la comparativa de los planes básicos a nivel de costos,
vean que en Linux 12.65 el mes, en Windows 55. O sea que muchas veces cuando quiero hacer algo muy sencillo, directamente me conviene irme directamente a un plan Linux por un tema de costos. Pero ya después cuando vaya a pasar a producción, no tiene demasiado cambio el precio. ¿Bien? 70,68 en Linux, 74,40 en Windows. Y después uno se preguntará, entonces, técnicamente, ¿qué me conviene más, Windows o Linux? Si sacamos el tema del precio. Y uno de los puntos que podemos estar hablando todo el día, pero técnicamente uno de los puntos que más me llama la atención es que en un plan de App Service de Windows existe algo que se llaman extensiones, ¿bien? Que no se pueden agregar en los planes de Linux, ¿bien? O sea, yo tengo un plan de App Service que está en Linux, no puedo agregarle extensiones a las aplicaciones. En cambio, si el plan está en Windows, sí lo puedo hacer. Entonces vean aquí que dice Sistema Operativo Windows, este es el plan de App Service, bien acá arriba lo dice. Y sobre este plan de App Service, con todas las aplicaciones que yo tenga dentro, bien, en este caso la de WordPress, voy a poder buscar lo que se llama extensiones en lo que sería la aplicación. Y aquí hay varias extensiones que se pueden agregar, bien. Acá uno elige la extensión y vean todas las extensiones que ya se pueden agregar directamente al aplicativo, ¿sí? Cuestión de que esto reduce muchísimo el overhead a nivel técnico de ciertas implementaciones. Y hay una aquí que es genial, que es este que está aquí. ¿Te acordás qué es lo que hacía, Pablo? Como para explicar de qué se trata Let's Encrypt. Quizá lo conocen. Perdón, Let's Encrypt. Si no lo explico yo, no hay ningún drama. Dale, lo explico. Ok. Quizá para quienes lo conozcan, Let's Encrypt es un servicio que ofrece certificados digitales de forma gratuita. ¿Sí? Lo único que tiene es que son certificados digitales que los entrega por 90 días y después hay que volver a renovarlo. Entonces esta es una extensión que uno le puede poner a una aplicación que tenga, ¿bien? Y básicamente tener certificados digitales gratuitos e inclusive después hacerlo aquí con un automatizador para que automáticamente cada 90 días se vaya autorrenovando. Entonces, ¿por qué les comento esto como un dato de color? Porque es muy interesante ver que uno generalmente después compra certificados digitales por fuera y el costo de un certificado digital, bueno, puede ser bastante caro. Imagínense, comprar un certificado digital en Azure sale $70 al año, o con Comodín acá son casi $300, se necesita después subdominios y un montón de cosas. O si lo compra por afuera. Let's Encrypt, para quienes trabajan con web service o web application, probablemente se lo hayan encontrado y permite configurar dentro de un sitio web esta extensión, perdón, este certificado completamente gratuito y bajo las mismas condiciones de un certificado. No es un certificado autofirmado, es a través de Claro, no es de prueba. no es de prueba, es un certificado real. Entonces, por ahí quizá este dolor de cabeza de tener que hacerlo de forma manual en una aplicación que está en un plan de Linux, bueno, aquí son 2 pasos locos y ya lo tienen funcionando. Bien, volvemos al mismo caso de tenemos que tener en cuenta que el plan lo soporte, ¿no? Es decir, que soporte certificados digitales, que si no me equivoco, lo dice aquí dentro. Ambos tipos certificados están disponibles, acá lo dice, los certificados SSL están disponibles para los servicios básicos, estándar y premium, ¿sí? O sea que siempre que tengan aplicaciones en alguno de estos planes de App Service, pueden poner certificados SSL. Entonces, ¿a qué quería llegar? Que uno puede empezar a buscarle 200 vueltas a cuál es el mejor tipo de plan de App Service, por qué lo haría con Linux, por qué lo haría con Windows. También vale aclarar que dependiendo del plan de App Service es el tipo de lenguaje de programación que tenemos disponible para utilizar a la hora de desarrollar. ¿Sí? En Linux hay algunos, en Windows hay otros, eso está todo en la documentación. Pero quería dejarlo justamente con esta información que era parte de lo que hacíamos referencia con la sesión de qué es lo que hay que tener en cuenta a nivel de estimación. Entonces, volviendo justamente a hacer un repaso, es el plan de App Service, uno o varios, ¿sí? Que esto es el App Service como se ve aquí en la calculadora, ¿sí? Es este de aquí, ¿bien? Después necesitamos sí o sí Azure Monitor para el tema de los insights. Aunque sea gratuito, agréguenlo, ¿sí? Eso es buena práctica en la estimación, agregar Azure Monitor. Y ancho de banda. Entonces, mínimamente, esos son los 3 elementos que necesitan,
pero como se dan cuenta, en este caso sí o sí para que esto funcione necesitaba de una base de datos y como un valor agregado de seguridad necesita un key vault. Bien, la semana que viene justamente vamos a estar hablando de backup y vamos a ver cómo a este tipo de escenarios se le agregan los ítems de backup, por ejemplo, pero eso ya da para abrir otra charla más, con más tiempo, ¿bien? Pero bueno, vamos metiendo conceptos. Pablo, ¿algo que quieras agregar o que haya a nivel de preguntas que podamos ir contestando mientras tanto? Bien, en pregunta no tenemos ninguna consultas, pero bueno, está bueno mencionar esto que comentabas, de que cada una de nuestras sesiones están como enganchadas también entre sí, entonces vamos a ir viendo cómo complementar y cómo podemos ofrecer este tipo de servicios. Ujú, perfecto. Algo que sí está bueno mostrarles es que este cuadro es solamente una parte de la información. Vean que aquí hay un detalle donde pueden hacerle entrar a la web donde está, básicamente extiende todas las características que realmente tienen los planes, ¿sí? Ujú, Inclusive se va bien adentro, como por ejemplo ancho de banda que tiene admitido cada uno de ellos, arquitectura de las aplicaciones que se pueden trabajar en cada uno de los planes. Hay algo interesante aquí que lo comentaba, por ejemplo, cuántos dominios personalizados por aplicación podemos tener, compatibilidad con dominio, con certificados digitales, cuántos puntos de conexión privado, por ejemplo, uno puede agregarle a una aplicación si quiere que esto vaya completamente interno y no tenga conectividad contra redes externas. Pueden ver que la gran mayoría de todos estos tienen equilibradores de carga integrados, por lo cual es bueno justamente contar con esas opciones. Y esto después lo vamos a ver la semana que viene, pero esto es solamente un sneak peek de copias de seguridad que se pueden hacer cuando trabajamos con infraestructura, perdón, como con web applications, ¿sí? Cómo se hacen las copias, cuáles son ujú. manuales, cuáles son programadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este cuadro completo es el que pueden utilizar inclusive para ver todos los límites de servicio, de las suscripciones. Bueno, acá está todo lo que se puede ver en Azure eh, La y lo que letra estamos chica. viendo. La letra chica, sí, exactamente. Pero con lo que ya vimos hoy debería ser más que suficiente para armar un escenario de estimado, ¿no, Pablo? Creo que Sí, con esto ya pueden nos da un tomarlo de base. pantallazo general. Ujú. Claro, exactamente. Y sobre todos estos escenarios que vayan teniendo, las dudas nos las pueden ir justamente haciendo llegar para que podamos ayudarlos a trabajar con las mismas. Así que bueno, queremos Dani, terminar con la última parte. Sí, Carol. perdón, Dani. Justamente quería agregar algo con respondiente a una pregunta que nos están haciendo y es que nos preguntan acerca de si hay algún link en la página de LOL o si se puede ver los servicios profesionales que ya tienen tipificados. La recomendación siempre va a ser que nos manden un mail a nosotros, tanto a Pablo, a Dani o a mí, o al ejecutivo de cuenta que tienen asignado. Lo que hacemos nosotros es canalizar lo que sería el servicio profesional con el área o el departamento y ahí ya vamos a hablar de temas de cotizaciones correspondientes al servicio profesional. Perfecto, Exactamente, ahí claro. tienen Ya los tenemos botones. algunas que están, digamos, estandarizadas y que generalmente ese tipo de casos de servicio se cotiza ya en el día, porque son tareas que son ya como, por ejemplo, o sea, una migración de un servidor de correo a la nube, cosas así que ya son básicas y ya sabemos, eso ya está, digamos, tipificado y en un día sale la cotización. En caso que sea algo más personalizado, ahí, bueno, hacemos una sesión de assessment para revisar el caso y generalmente en 2 o 3 días ya también se obtiene la cotización. Excelente, excelente. Bien, entonces aquí en pantalla ya tienen nuevamente nuestras casillas de correo y aquí los QR para poder ir registrándose en las siguientes sesiones. Eh, y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando por hoy la sesión y todas las dudas que tengan nos las pueden ir enviando para que podamos verlas. Así que gracias, Carol, gracias, Pablo, gracias a todos y espero que tengan muy buen día. Gracias igualmente.